¿Y si pudieras diseñar una estrategia de inversión que se mantuviera sólida incluso en el peor de los escenarios posibles? Uno que ni siquiera tienes del todo claro cuál es. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un material que, la verdad, me ha parecido fascinante. Aborda una de las preguntas del millón para cualquiera que invierta. ¿Cómo tomas las mejores decisiones cuando te faltan piezas del puzzle? Tenemos sobre la mesa un artículo de investigación de Menge G. Lee, Shuaye Quan y Chao Zhou, titulado Estrategia de equilibrio robusto para la selección de carteras de media varianza. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo proponen una nueva forma de invertir que asume desde el principio que el futuro es incierto. Para entender la importancia de esto, hay que ir al origen. Todo este campo se construye sobre los hombros de un gigante, el modelo de Harry Markowitz de 1952. La piedra angular de todo, ¿no? Exacto, la base de la teoría moderna de carteras. Pero, como todas las grandes ideas de hace 70 años, tiene un par de peros enormes que la ciencia financiera lleva décadas intentando remendar. ¿Y cuáles son esos peros? El primero es casi de sentido común. Asume que tenemos una bola de cristal. Que lo sabemos todo, vaya. Da por hecho que conocemos con total certeza los rendimientos que van a dar los activos, cómo van a fluctuar, todo. Algo que es, a todas luces, una fantasía. Claro, en el mundo real trabajamos con estimaciones, con conjeturas. Justo. Y el segundo problema es más sutil, pero igual de importante. Las estrategias que propone son inconsistentes en el tiempo. Espera, inconsistentes en el tiempo. Eso suena a concepto denso. A ver, vamos a bajarlo a tierra. Piénsalo así. Es un conflicto entre tu yo de hoy y tu yo del futuro. La estrategia que calculas hoy, pensando en un objetivo a 10 años, te parece perfecta. Pero dentro de 5 años miras tu cartera, las condiciones del momento, y la tentación de desviarte de ese plan original es enorme. La decisión que era óptima para el largo plazo ya no te parece óptima en el medio plazo. Ah, ya lo pillo. Es como el propósito de año nuevo de ir al gimnasio. Exacto. El 1 de enero estás motivadísimo, te haces un plan de 5 días a la semana, tu yo de enero está convencido de que es la decisión óptima para tu yo de diciembre. Has dado en el clavo. Pero llega marzo, llueve, has dormido mal, y tu yo de marzo piensa que lo óptimo, en ese preciso instante, es quedarse en el sofá. Y ese yo del futuro acaba traicionando al planificador entusiasta del pasado. Es la analogía perfecta. Esa traición, esa tentación de cambiar de rumbo, es lo que vuelve locos a los gestores. Y los primeros intentos de solucionarlo, de atar a ese yo del futuro para que cumpla el plan, No funcionaron bien. bueno, llevaron a conclusiones realmente extrañas. Por ejemplo, algunos de los primeros modelos, como uno de Vasak y Chabakauri, que citan aquí, llegaban a un resultado absurdo. ¿Qué resultado? Que la cantidad de dinero que inviertas en acciones no debería depender de cuánta riqueza total tienes. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que daba igual tener 1.000 euros que 1.000.000? ¿Que según ese modelo debías invertir la misma cantidad en bolsa? Exactamente eso, lo cual va en contra de toda lógica e intuición. Vaya tela. Y a este problema de la inconsistencia se le suma el de la incertidumbre que decíamos antes. El artículo critica que los intentos previos de juntar ambas cosas... Ser consistente y a la vez robusto. Eso es, pues que a menudo se hacían con planteamientos un poco forzados. El más común era imaginar que el mercado, o la naturaleza, era otro jugador en la partida. ¿Otro jugador? Sí, un adversario malévolo que intenta activamente fastidiarte. Y es aquí donde este artículo cambia las reglas del juego. Proponen una nueva definición, la estrategia de equilibrio robusto. Y la idea central me parece muy potente. A ver, Nos dicen, olvídate de jugar contra un mercado malvado imaginario. El único jugador eres tú. es un cambio de perspectiva fundamental, desde luego. Lo que hace el inversor es buscar la mejor estrategia posible a lo largo del tiempo, pero con una condición. ¿Cuál? Da por hecho que de todos los futuros que él considera posibles, el que va a ocurrir es precisamente el peor para su cartera. O sea, una especie de pesimismo estratégico. Exacto. No luchas contra un fantasma, simplemente te preparas para la peor tormenta que crees que puede caer. Suena más lógico, sí. Suena más lógico, pero me surge una duda. ¿Dejar de pelear contra un mercado malvado imaginario? Sí. Entonces toda la responsabilidad recae en el inversor, ¿no?
Si defines mal tu peor escenario, si no eres lo suficientemente pesimista, todo el sistema se viene abajo. Absolutamente. Has puesto el dedo en la llaga. Es que la fortaleza y la debilidad del modelo están exactamente ahí, en cómo defines ese conjunto de escenarios posibles. Todo el edificio se sostiene sobre ese pilar. Claro, si te preparas para una llovizna cuando puede venir un huracán. La estrategia no servirá de mucho. Y aquí es donde entra la matemática pesada. Para formalizar esto, usan un sistema de ecuaciones muy complejo, las llamadas ecuaciones diferenciales parciales. Que para los que no somos matemáticos, ¿qué vienen a ser? Imagina que son una especie de motor de cálculo avanzado. Lo que demuestran los autores, y este es su gran aporte teórico, es que si encuentras una solución para ese sistema de ecuaciones, tienes garantizado que tu estrategia es un equilibrio robusto. Le dan una base sólida que según ellos faltaba. Justo. Pero claro, una cosa es demostrar en un papel que la solución existe y otra muy distinta es calcularla, en el mundo real, para una cartera con docenas de activos. Ahí está el verdadero desafío. Entendido. La teoría es elegante, pero siempre me pregunto si estas ideas sobreviven al contacto con la realidad. ¿Pusieron a prueba este modelo? ¿Vieron cómo funcionaría en un caso práctico? Sí, y aquí es donde la cosa se pone concreta y muy interesante. Lo aplican a un caso de libro. Un inversor que quiere optimizar la rentabilidad y el riesgo de su patrimonio al final de un periodo. El objetivo de toda la vida, vamos. El de siempre. Y lo increíble es que después de todo ese laberinto matemático, la respuesta es una receta sorprendentemente simple. No me digas que hay una fórmula mágica. Casi. No vamos a recitar la fórmula, porque en audio no tiene sentido, pero lo que te dice es que la cantidad ideal para invertir en acciones depende básicamente de 3 cosas. A ver. Primero, tu propia aversión al riesgo. Cuánto te asustan las pérdidas. Y segundo, el rendimiento y el riesgo. Del mercado. No del mercado que tú crees que va a ocurrir, sino de ese peor mercado que te has imaginado. ¡Ostras! Es como tener una brújula que no apunta al norte, sino que te señala la dirección de la peor tormenta posible para que sepas exactamente cómo prepararte. Buena analogía. Te obliga a ser un pesimista informado. ¿Y ese peor escenario cómo lo define? ¿Se lo inventa el inversor? Ahí está la clave. El modelo lo elige de una forma muy específica. Busca la combinación de rentabilidad y riesgo que dé como resultado el peor rendimiento ajustado por riesgo posible. ¿El peor rendimiento ajustado por riesgo? En la jerga busca minimizar la ratio de Sharpe al cuadrado. Para que nos entendamos, se prepara para un mercado donde la recompensa por cada unidad de riesgo asumido sea la más baja posible. Vale, y analizando ese peor escenario posible, ¿llegaron a alguna conclusión que nos vuele la cabeza? No. A varias. Hay una que me encanta. En un ejemplo con 2 acciones. Vale. Imagina que tienes 2 activos que normalmente se mueven muy juntos, están muy correlacionados. La estrategia óptima, te dice el modelo, es ponerte largo en el que tiene mejor perfil de riesgo-rentabilidad y corto en el otro. Compras uno y apuestas a la baja en el otro. Una estrategia de cobertura de manual. Hasta ahí todo normal. Ahora viene lo bueno. Dispara. En esa situación, ¿cuál dirías que es el peor escenario para la acción en la que has apostado a la baja? Pues que en contra de mi apuesta no baje. Que suba un poco o que se quede plana. Intuitivo, pero incorrecto. ¿No? El modelo demuestra que el peor escenario posible para ti es que esa acción tenga el máximo rendimiento y la máxima volatilidad que tú habías considerado posibles. ¿Perdona? Que le vaya espectacularmente bien. Espera, para que quede claro. ¿Me estás diciendo que si apuesto a que una acción va a caer, el peor escenario que este modelo contempla no es que se desplome el mercado, sino que a esa acción en concreto le vaya increíblemente bien? Exacto. Eso rompe todos los esquemas mentales. Totalmente, porque tu pérdida viene de que suba. Si has apostado a que va a caer y de repente se dispara, tu bolsillo sufre. Guau. Es un ejemplo perfecto de cómo la matemática nos obliga a ser más precisos que nuestra intuición. Nuestro instinto de peor caso es igual a todo se hunde, a veces es demasiado simple. Es una perspicacia brutal, y me imagino que calcular este escenario tan enrevesado debe ser una pesadilla. Habrá que estar todo el día con la calculadora. Pues aquí viene la segunda gran sorpresa del artículo. ¿Hay más? Sí, en los ejemplos que analizan, este peor escenario resulta ser constante, no cambia con el tiempo. ¿Cómo que no cambia?
Pues eso, que no depende de si te queda 1 año o 10 para jubilarte, ni de si tu cartera ha crecido o ha menguado. Ni siquiera depende de si te has vuelto más o menos miedoso con el riesgo. Eso sí que es potente. Significa que podrías hacer los deberes una vez. Ajá. Te sientas, defines los límites de lo que crees que puede pasar, el modelo te dice cuál es tu infierno personal y ya tienes tu estrategia. No necesitas recalcularlo cada lunes. Simplifica muchísimo las cosas. Simplifica desde luego. Pero ojo, esa simplicidad tiene un precio. Siempre lo tiene. Y es importante entender qué estás pagando. El modelo, para llegar a ese resultado tan limpio, parte de una asunción muy fuerte, que tus dudas sobre el rendimiento de una acción son independientes de tus dudas sobre cómo se mueve junto a otra. Tradúcemelo, por favor. Es como decir, no sé si mañana lloverá y tampoco sé si hará viento, pero mi incertidumbre sobre la lluvia no tiene nada que ver con mi incertidumbre sobre el viento. Ya. Y sabemos que en el mundo real eso no es así. En una crisis financiera, cuando llueve a cántaros, casi siempre hay un vendaval. Todo tiende a moverse a la vez. Las correlaciones se disparan. O sea que el modelo funciona de maravilla hasta que llega una crisis de las de verdad, que es justo cuando más lo necesitarías. Ese es el gran pero práctico. El peor escenario constante es un resultado elegantísimo, pero se apoya en una simplificación que un inversor debería, como mínimo, cuestionar. No es un fallo del modelo, es una característica que hay que conocer. Y supongo que los autores eran conscientes de estas limitaciones. Intentaron complicar el modelo para hacerlo más realista. Por supuesto, el artículo no se queda ahí, le añaden más capas de complejidad. ¿Cómo cuáles? Por un lado, introducen la posibilidad de saltos en los precios, para modelar no solo las olas suaves del mercado, sino también esos tsunamis, esos crashes repentinos que vemos de vez en cuando. ¿Le metieron un crashometer al modelo? Algo así. Y no solo eso, también permiten que la aversión al riesgo del inversor cambie con su riqueza. Ah, eso es muy humano. A menudo, cuanto más tienes, más conservador te vuelves, porque tienes más que perder. Pues bien, incluso con todos estos añadidos, la conclusión principal se mantiene sorprendentemente firme. No me digas que el peor escenario sigue siendo el mismo. El principio para encontrarlo sí, se sigue determinando al buscar esa peor combinación de rendimiento ajustado por riesgo. Esto sugiere que la idea fundamental es muy sólida. O sea que la estrategia robusta se construye preparándote para el mercado menos generoso posible. Exacto. Sin embargo, hay una pega importante. A medida que añades realismo, la complejidad de los cálculos se dispara. Claro, me lo imagino. De hecho, en el último ejemplo que plantean, los propios autores admiten que ya no hay una solución de forma cerrada. ¿Y eso de forma cerrada qué significa? Significa que ya no tienes una fórmula bonita y directa que puedas aplicar. La teoría sigue funcionando, pero para encontrar la estrategia óptima necesitas una potencia de cálculo brutal. Vamos, que no es algo que vayas a calcular en una hoja de Excel el domingo por la tarde. Definitivamente no. Esto lo aleja un poco de la aplicabilidad para un inversor particular y lo deja más en el terreno de las grandes gestoras de fondos. Vale, creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que destilar todo esto, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que hay 3 ideas principales. La primera, y la más filosófica, es un cambio de mentalidad. Invertir bajo incertidumbre no es una guerra contra el mercado, es una disciplina de preparación interna. Me gusta eso. Se trata de conocer los límites de tu propio conocimiento y prepararte para el peor de los futuros que eres capaz de imaginar. La segunda, que ese peor escenario no es una nube abstracta, sino algo que se puede cuantificar. Es aquel mercado que te ofrece la peor recompensa por cada unidad de riesgo que asumes. Ajá. Y la tercera, que es la más sorprendente y práctica, es que en muchos casos esa visión pesimista del mercado es una constante, una especie de estrella polar que te guía sin necesidad de recalcular tu ruta cada 5 minutos. Es, sin duda, un avance teórico muy importante. Pone rigor matemático donde antes había mucha intuición. El gran mérito es que une 2 problemas que siempre iban por separado: ser consistente con tus decisiones a lo largo del tiempo y ser robusto frente a un futuro que no conoces. Pero, y no me cansaré de repetirlo, no hay que tomar sus fórmulas como una receta universal. Son una herramienta potentísima, pero no son un oráculo. Se basan en asunciones que hay que entender y evaluar críticamente antes de aplicarlas. y todo esto me deja con una última duda. El modelo es fantástico para gestionar la incertidumbre sobre cosas que, más o menos, conocemos. Podemos ponerle un rango a la rentabilidad de una acción o a su volatilidad. Mm. Pero ¿qué pasa con lo que Nassim Taleb llama los cisnes negros?
Esos eventos que están completamente fuera de cualquier rango que podamos imaginar, por muy pesimistas que seamos. La incertidumbre radical. Exacto. La pregunta que me queda flotando es, ¿puede una estrategia, por muy robusta que sea en su universo definido, protegernos de lo que es, por definición, imprevisible? Con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.